Sí, es lindo el pasaje, pero también está larguito y realmente a veces por lo lindo no significa que no sea complicado y a veces mal entendido. Capítulo 11 que vamos a ver en el día de hoy de Hebreos, vemos la fe como un mensaje principal y la superioridad de Jesucristo como autor y consumador de la fe. El Señor Dios ha querido en esta mañana que podamos ver este capítulo. Muchos lo han llamado la galería de la fe, Hebreos 11, pero se enfoca mucho en los ejemplos en realidad. Y nos entusiasmamos a ver ejemplos de fe, y cuando empezamos a revisar los ejemplos de fe, nos motivamos. Y también sería lindo de que, vayas eligiendo algunos de los ejemplos de fe que aparecen ahí en la galería, pero antes vamos a estar viendo un poquito el concepto de fe. No se puede tocar extensamente en el día de hoy, ni vamos a tocarlo de esa manera, porque realmente es muy extenso el concepto de fe. Hay mucho para hablar con respecto a la fe. No estamos en una reunión de estudio bíblico en el cual podríamos estar pasando horas y horas, o 2 meses, 3 meses estudiando aún del tema, pero tenemos que tener en cuenta que la Biblia es un manantial con respecto al concepto de fe. O sea, de allí surge todo lo que tiene que ver el concepto de fe. Dos letritas que tenemos ahí, bien lindas, decoradas hoy día. Inauguramos de decoración. Muchas gracias. 2 letras que es una palabra. F y E hacen fe. Pero por ser cortita no significa que no sea importante y extensa. Aproximadamente en el Nuevo Testamento hay alusión al concepto de fe por lo menos unas 500 veces, solo en el Nuevo Testamento. Si usted hace una búsqueda a través de los buscadores de la palabra fe, entonces aparecerá por lo menos unas 240 veces alusión a un texto donde la palabra aparece. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchos conceptos mostrados y acciones que eran acciones de fe, pero no se menciona la palabra fe, o sea, no se dan las 2 letritas. Entonces, si lo vemos en el hebreo, si lo vemos en el griego, hay diferentes palabras usadas dentro del concepto, pero lo que quiero enfatizar es hoy vamos a ver, y les invito a que tengan todos abiertas sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 19. Como siempre, al principio vamos a ver los primeros versículos y después vamos a terminar completando lo demás, porque el final son, de la mitad para adelante, son todo ejemplos, y el domingo que viene Sixto tendrá que seguir con los ejemplos de fe. Así que hoy vamos a revisar algunos, pero vamos a ver especificaciones de la fe y luego ejemplos de la fe. La fe crece, se desarrolla, la fe se fortalece. Y esto lo hacemos a través de las Sagradas Escrituras. A veces usamos la palabra fe sin mucho entendimiento, simplemente decimos, yo tengo fe. Claro, es que hay una fe muy humana que tiene que ver con las cosas que se ven y las cosas que usted puede trabajar a diario. Usted está teniendo fe, en estos momentos la mayoría están todos sentados, menos yo. Está teniendo fe que esa silla aguanta su peso. Bueno, porque es tangible. Usted dice, bueno, yo lo veo que está al lado es más pesado que yo, así que si le aguanta a él, me aguanta a mí. Y esa silla soporta los pesos. Empecemos a dudar de las sillas plásticas porque a veces se empiezan a romper. Cuando se ponen un poquito viejas, entonces medio que le dudamos. Pero eso es una fe intelectual y eso es un concepto muy humano. Ahora, cuando yo estoy queriendo hablar de la fe en el concepto bíblico y voy a Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, voy a ver especificaciones de la fe. Tenemos que reconocer que el concepto de fe nos sirve para crecer espiritualmente, para desarrollarnos espiritualmente. Tiene que ver
con ser testigo de fe. Y esto tiene que ser una experiencia de fidelidad a Dios que nos lleva realmente a un compromiso firme de una vida cristiana que da testimonio de quién soy en Cristo Jesús. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a arrancar pensando un poco en la primera parte en algunas especificaciones de la fe. O sea, en realidad cuando el autor de Hebreos empieza a dar el significado de la fe, empieza con el versículo 1, que muchos lo sabemos de memoria, porque se usa habitualmente como una definición de fe. Dice, bueno, definime lo que es la fe. Y arrancamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El recito lo sabemos de memoria. Y muchos saben, bueno, entonces tiramos el versículo, qué bárbaro, ¿sabes? Definió la fe. No, está mal, el versículo no está definiendo la fe. O sea, como un diccionario que define la fe. El diccionario va a ir por otro lado, va a hablar de certezas, de seguridad, de certidumbre con respecto a algo, a alguien o a alguna cosa. Por eso decimos, bueno, yo tengo fe y en la silla no se me va a romper, que me va a sostener, porque por ciertas características y certidumbres que yo tengo que esto soporta el peso. Ya hicimos los cálculos recién, así que no hay nadie más pesado que el de al lado. Así que la Biblia no es un libro de definiciones. La Biblia no empieza a hacer cosas que van definiendo, te define, o te voy a definir la fe, sino que hace afirmaciones con respecto a algo. Por lo cual vamos a ver afirmaciones con respecto al concepto de fe. El concepto funcional de lo que el Señor va a hacer. Entonces nos va dando una descripción de la fe. Entonces empieza con, es pues la fe. La certeza. La primera palabra y la palabra que nos va a cruzar todo el pasaje desde punta a punta es certeza. La certeza. La certeza que cada ser humano puede tener delante de Dios. Cuando vos estás delante de Dios, cuando sos confrontado con la palabra de Dios, cuando Dios te mira personalmente, no puedes salir igual, tienes que responder y sabes exactamente que Dios te está hablando, que Dios está presente. Entonces, lo que tiene que ver con la fe tiene un punto inicial y toca en el concepto de la certeza en la persona de Dios y de quién es el autor y consumador de la fe, la confianza, la seguridad que tenemos en Él. La fe no depende de nosotros, sino la certidumbre de algo que tiene que ver más allá del ser humano y más allá de lo que realmente nosotros podemos experimentar en este caso. Ahora, puede decir, bueno, yo sí puedo trabajar con respecto a esto a nivel personal, humano, y sí, porque podemos hacer ejercicio de la fe. Por supuesto, la fe debe tener un contenido específico en algo concreto. Si hacemos un concepto de análisis humano, lo que hablábamos de la bendita silla que nos tiene sentado, es un ejercicio de fe humana y un contenido de análisis de que me puede sostener. O sea, podemos hacer un concepto histórico de la fe. O sea, ¿a quién conoció a Eloy Alfaro? Para los ecuatorianos que andan por acá. ¿No? ¿Nadie? ¿Existió Eloy Alfaro? ¿Sucre? No lo conocimos, pero sabemos de Sucre. Bolívar, ya que estamos. San Martín, los próceres. El concepto del prócer, nosotros tenemos la referencia histórica de su nacimiento, de sus hechos, y bueno, existió, sí, bueno, por la referencia, por los hechos, por lo que se nos ha dicho, pero no es que lo conocimos personalmente y que decimos, bueno, sí, hay cosas que lo recuerdan, monumentos que lo recuerdan, lugares que lo recuerdan,
acciones que se repiten generación tras generación de qué hizo y qué hace ese prócer. Entonces, el contenido de la información tiene que ver con la confianza y la certidumbre acerca de algo que ocurrió, de alguien que pasó a través de la historia. Entonces, es pues la fe, la certeza, la certidumbre de algo. En este caso, cuando hablamos de la fe bíblica, hablamos de que no tiene su autoridad en lo que sentimos, pensamos, sino más bien en quien se afirma este concepto, que es Dios mismo, la palabra de Dios misma. Entonces, por eso, si usted cree que existe un Dios, que hay Dios, entonces empieza a relacionarse con ese autor de la vida y reconocer las certezas que vienen de parte de Dios. Ahora, si usted no tiene esa certeza, entonces hay un problema de certidumbres en su vida. Hay un vacío que solo Dios puede llenar. Y es ese vacío el que empezamos a pensar, bueno, esto no tiene sentido. ¿Para qué estoy? ¿Para qué vivo? Si Dios no pone esos conceptos de certidumbre, lo que usted tiene son dudas, ambigüedades, y es más, Satanás hace que estos conceptos de duda, de conceptos de no estar seguro, te lleven a acciones más y más alejadas de las certidumbres que Dios te propone a través de su palabra, de lo que Él comunica, a través de lo que Él nos ha dado y nos ha revelado a través de la Escritura. Entonces, una de las certidumbres que el creyente debe tener es saber que posee vida eterna. Porque el ofrecimiento viene del eterno Dios, del Dios que da la seguridad de lo que Él promete. Ahora, este es el comienzo del concepto de fe. ¿Fe en quién o en qué? En su palabra, en lo que Dios dice, en quién se afirma, en Dios mismo, en Dios. Cuando hablamos de certezas, estamos hablando de cosas que Dios nos va hablando y va comunicando. Dios habló, en Hebreos mismo, en el capítulo 1, versículo 1, Dios habló a nuestros padres por los profetas, en los posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Dios habló. Y ahora Dios espera una respuesta de aquel que Dios se comunica. Dios se acerca al hombre, Dios toma la iniciativa. Y Dios se acerca al ser humano en sentido de ofrecimiento, de una relación personal con Él. Y Dios espera. Es la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, las cosas que se esperan todavía no suceden, todavía no están, está más allá. La fe está vinculada a una manifestación de vida cristiana. El concepto de ¿qué va a ocurrir mañana? Bueno, mañana, sobre el mañana yo tengo fe que Dios estará presente, porque Dios está en todos lados. Y a medida que vos vas conociendo a un Dios personal, vos te vas relacionando y esperando con respecto a lo que conoces con respecto al Señor. Por eso Dios se va revelando a través de las Escrituras y te va mostrando en qué es lo que debes hacer. Entonces tú te relacionas con Él y creces en confianza, en certidumbre, en seguridad, en todo lo que tiene que ver el concepto de la verdad. Yo sé que estoy en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Es más, yo voy fortaleciendo mi fe a través de las oraciones contestadas. Yo hablo con Dios, Dios me contesta. Por eso cuando vos decís, bueno, no sé, pedí al Señor y el Señor me contestó. Bueno, contesta de muchas maneras, pero una oración contestada dice, Dios me escucha. Escucha a aquel pecador que se arrepiente, que va con un corazón arrepentido ante el Señor. Se vincula con una manifestación de vida. Por lo tanto,
no es una utopía el concepto de fe, un concepto inalcanzable, una fantasía. Yo tengo fe. Entonces, algunos tienen fe de la fe. O sea, dice, bueno, yo tengo fe, este año cambiamos el carro todos juntos. 0 kilómetros para todos. Y si yo tengo fe, entonces empezamos con ciertas distorsiones de la fe. O sea, no depende de lo que yo crea, sino de lo que Dios promete, de lo que de lo que tiene que ver con el fundamento de las promesas de Dios para el creyente. Lo que Él promete. O sea, ¿dónde están las promesas? En las Sagradas Escrituras. Entonces, como dice las Escrituras, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice? Decime el versículo. O sea, a veces manipulamos o tenemos ciertas cosas que creemos que, que Dios es esclavo de nuestra fe. Y como siempre repito muchas veces, Él es fiel a sus promesas. O sea, ¿qué es lo que dijo y dónde te basas para esta certidumbre que tú tienes? Entonces, en tu relación con Él, ¿en qué nos basamos? Entonces, podemos decir que la fe fundada en las promesas de Dios hace que realmente Dios vaya revelando en su palabra cuál es lo que Él quiere que yo haga y qué es lo que no le agrada y que no quiere que yo haga. Entonces, cuando más apegado estás a su palabra, a lo que Él dice en su palabra, tú vas a tener más certeza, vas a poder esperar con certidumbre de que esto va a ser así. O sea, porque en ninguna parte dice que todos tenemos que tener un carro 0 kilómetros. Si vos tenés que luchar con el carrito viejo, bueno, Señor sabrá por qué. Pero el Señor conoce nuestras circunstancias, el Señor conoce el futuro, porque para Él el presente es presente continuo, o sea, Él es atemporal, Él no tiene el concepto nuestro del pasado, presente y futuro. Él ya vio el futuro, ya vio tu futuro, Él ya sabe. Y el hombre y la mujer de fe, puesta en el Señor, tiene la certidumbre de que Dios está por delante. Y si Dios dijo que esto va por acá va a ir la cosa. Ahora tú te alejas de Dios, ya atenete a las consecuencias. O sea, la idea de la fe firme, segura, relacionada con las pruebas que pueden estar sucediendo alrededor, y los receptores de la carta estaban siendo perseguidos, había pruebas, había conceptos de decir, bueno, dejemos, ¿se acuerdan del mensaje del domingo pasado? Ya, me quiero abandonar, esto de hasta exponemos la vida por creer en el Señor Jesucristo, por poner nuestra fe en Él, por seguirle, y animaba a continuar seguros. Entonces, Dios nos da pruebas convincentes de quién es, hace y hará y quiere hacer en tu vida. O sea, no es un concepto de fe ciega. ¿Ya? La convicción, estoy convencido. Ahora, el sentido de tener convencimiento, es decir, ¿por qué tengo este convencimiento? ¿A qué me aferro? ¿A qué es la seguridad que me da? Bueno, es Dios y su palabra. Por lo tanto, tienes que creer en la Biblia como palabra de Dios, inerrante, que realmente puede hacer que tu vida sea transformada. Y entonces, por lo tanto, voy a leer, estudiar, acercarme a ella. O sea, voy a ser un hombre, una mujer de la Biblia y voy a estar siguiendo las promesas, convencido de lo que va a venir, de lo que todavía no se ve. Es lindo cuando uno planifica y cuando cuenta lo que va a construir. O cuando ves a alguien que te cuenta el proyecto de su casa o tiene el terreno y empieza a caminar y dice, bueno, acá va a ir en la entrada, entramos por acá, tenemos ahí un espejo grandote,
sea, y de este lado voy a poner esto, una escalera para este lado, y de este lado acá te voy a poner un baño de recepción para el costado, o sea, y acá yo voy a tener un... Y vos no mirás, ves todo pelado el terreno, unos pastos altos así. Acá va a estar mi cuarto grande, otro baño más por acá, y otro baño más por allá. Tiramos baños por todos lados. Una cocina grandota acá, mirá, uy, con una ventana, y vos mirás y no hay nada. Vos te estás proyectando en el aire. Bueno, la cuestión es que él está viendo lo que va a venir en el concepto de pruebas de convencimiento. Está convencido de que ahí va a formar un terreno, una casa, pero tiene que empezar por las bases, por los plintos, por todo lo que tiene que ver. Entonces la fe es la base, el fundamento, el inicio. ¿De dónde empieza? Empieza de los conceptos de los que no se ven. Por eso es el concepto espiritual de fe. Tiene que ver con, está basada en la realidad de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los seres humanos. Dios quiere que se arrepienta. Quiere que tener una relación contigo. Y eso tiene que ver, cuestión espiritual, corazón a corazón. Desde la mente y el pensamiento de Dios al corazón del hombre, al centro operativo del ser humano, en el cual Dios quiere tomar acción. Entonces, se relaciona con el hombre y le da una realidad de creer y de estar seguros, no en una teoría, ni tampoco tiene que ver con ese creer a ciegas. Ah, no, si yo quiero ir en Dios. ¿Y vos por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es el entendimiento que tiene? Ah, no sé, porque yo siempre fui a la iglesia. Entonces, a veces somos religiosos o simplemente estamos siguiendo tradiciones, no convencidos de lo que estamos haciendo. Y eso tiene que ver con un testimonio de fe. Una realidad evidente que se sustenta en la fe. Entonces, la base firme del alma humana es lo que se llama fe puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Por eso es el primer paso. Por eso es decir, bueno, mira, o sea, mientras vos esperas, no ves. Esperas algo, todavía no ves la realización de algo. Porque nosotros, en realidad, tenemos un tiempo limitado. Para el Señor es otra cosa. Pero hay seguridades que yo digo, bueno, en el futuro yo sé que las cosas serán así. Porque el que lo prometió, lo va a hacer. No depende de mí, depende de quien promete, depende de quién es la promesa. Y así empieza Hebreos capítulo 1, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. O sea, la famosa galería de la fe. Y Pablo en Gálatas capítulo 2, 20, estoy doblando todos los textos para rever, estoy diciendo. Si quiere buscar allí Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo hace una expresión que realmente resume el concepto de la vida del creyente de hoy. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, vivo diariamente, el concepto de vivir diariamente con el Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en un rescate sustitutorio, en un concepto de dónde comienza mi vida de fe, reconociéndome falto ante Dios y que Él sustituyó y pagó la paga que yo tenía que pagar por el pecado, que es la muerte. Él murió por mí. Ahora, yo no sé, de pronto dice, bueno, yo de pronto
no pasé al frente, no levanté la mano, no me hinqué de rodillas ante un púlpito, no lloré amargamente por mi pecado, yo no me acuerdo de eso. O sea, no es el método, pero en un momento dado has tenido que tomar esta decisión. Y si dudas del momento en el cual vos dijiste, Señor, realmente soy un pecador, perdóname, entonces no hay ningún problema. O sea, nadie puede nacer dos veces, sino asegurarte de que realmente tú estás siendo un hijo de Dios. Y si hay dudas, porque Satanás a veces pone dudas, dice, no, lo que pasa es que yo pequé, que no parezco. Bueno, eso es otra cosa. Pero a veces pensamos más en el método. Dice, bueno, es que de pronto no me bauticé bien o no me convertí bien. El pastor no me hundió bastante en el agua. O sea, el bautismo nos salva. El levantar la mano nos salva. El concepto de pasar al frente y arrodillarte nos salva. Tu decisión delante del Señor, tu corazón delante del Señor. Y ese es el principio. Y esa es la seguridad. Pablo sigue diciéndole a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Ya no más en un tabernáculo, Dios, sino que habita en cada uno de nosotros. Entonces, este misterio que no se conocía hasta la venida del Señor Jesucristo, que lo manifestó. Esperanza de gloria. La esperanza no es la fe, sino la persona en quien se deposita. ¿En quién depositas la esperanza? O sea, es Jesucristo, esperanza de gloria. Entonces, por eso cuando tú comienzas una vida de fe, empiezas una relación personal con Jesucristo. Primero, reconociéndote que estás falto delante de Él. Todos nosotros nos escarriamos como ovejas, nos apartamos por nuestros caminos, andamos por donde nos parece a nosotros. Entonces el Señor viene y interviene y endereza nuestras veredas. O sea, porque está torcido. Entonces, ¿quién es la referencia? Jesucristo. Su palabra, lo que Él quiere para la vida del creyente. Entonces, podemos decir, como Pablo le decía en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Convencimiento. Yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Estás seguro de que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día? O sea, ¿estás seguro de que cuando llegues a su presencia vas a poder decir, llegué delante del Señor, llamarlo papá, papito, llegué, acá estoy?